¿Cómo esta crisis de las hipotecas te afectará? Todos los días leemos titulares: va a haber una crisis, se va a caer el mercado, ¿qué va a pasar con mis préstamos? ¿Los bancos van a prestar? ¿No van a prestar? ¿No tengo con qué pagar? ¿Demoro mi pago? ¿Cómo hago? ¿El gobierno va a ayudar? ¿Prohibieron los remates? ¿Los inquilinos no pagan? Y hay muchas noticias de caos. Te voy a explicar lo más sencillo posible cómo funciona esto y qué es lo que podemos esperar. Yo no es que sea un experto ni nada, pero he investigado esto para ti y espero darte unas herramientas para que la próxima vez que tú tengas que tomar una decisión, pues sepas exactamente qué hacer. Bueno, lo primero que te voy a decir es: he estudiado bastante esto, y si te gusta, ponle me gusta, revienta ese botón de me gusta, suscríbete a mi canal y comparte esto, porque el objetivo es ayudarle a muchas personas con esta información que quiero hacer súper práctica, salir de ese caos de que se está acabando el mundo y que todo va a ser desastroso. No, yo creo que hay que entender qué es lo que está pasando, aunque hay incertidumbre, y qué es lo que podemos hacer. Bueno, especialmente esto para las personas que utilizamos la hipoteca para nuestra propia casa o para nuestros negocios. Una de mis estrategias ha sido crecer con hipotecas y crear ingresos pasivos con propiedades que compramos y arrendamos. Luego a nosotros, a mi esposa y a mí especialmente nos afecta eso, por eso es un tema que yo quiero que entiendas bien. Bueno, ¿en qué es diferente esta crisis a la crisis del 2008? La crisis del 2008, por lo menos en Estados Unidos, fue una crisis en la que los bancos y las entidades financieras regalaban el dinero con unas hipotecas tóxicas en las que cobraban unas comisiones increíbles con intereses que no eran fijos y se las daban a personas que no calificaban, o sea que no podían pagar esas hipotecas. Y no solamente eso, sino que eran hipotecas que no tenían que los intereses eran variables, que en 2 o 3 años la cuota se iba a subir de tal manera que era prácticamente imposible para la mayoría de las personas pagar. Entonces, lo que ocurrió es que cuando hubo una pequeña contracción económica, que la gente empezó a tener problemas para pagar sus hipotecas, todo el mundo empezó a quedar mal y que se creó un colapso increíble porque la gente no podía pagar sus hipotecas, y el 80% de las hipotecas estaban hechas de una forma tóxica. Luego, y la mayoría de las personas que no sabían perdieron sus propiedades porque no sabían cómo les habían dado estas hipotecas. ¿Esta crisis en qué es diferente? Es diferente en que durante estos 12 años los bancos han sido mucho más regulados. Las hipotecas han sido dadas, por lo menos las hipotecas que están dadas por los bancos, mucho más reglamentadas por el gobierno. Luego el crédito es mucho más sano, son mejores deudores, mejores préstamos, mucho mejor otorgados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora en este momento viene la crisis y las personas nos tenemos que encerrar, se paran los negocios. Y el gobierno dice, tanto en Estados Unidos viene una ley que dice: no, tranquilos, no se preocupen, vamos como a parar todo, no paguen las hipotecas, hablen con los bancos, nosotros respaldamos a los bancos, a los inquilinos no paguen no es que no paguen, no pueden hacerles ahora lanzamientos, entonces ustedes todos tranquilos. Y esto también lo he visto, hablé con los estudiantes míos que lo están repitiendo, los gobiernos, sé por lo menos de Salvador, de Colombia, de México, de Bolivia, de Chile, de Perú, con distintas versiones, pero más o menos lo mismo. El gobierno llama y dice: señores bancos, por favor, que sean flexibles y que las personas no paguen las hipotecas durante 3 o 6 meses. Bueno, ahí suena maravilloso, la gente: qué bueno, no tenemos que pagar hipoteca. Pero escucha, no es que no tengas que pagar hipoteca, es que el gobierno te dice durante 3 a 6 meses probablemente no tienes que pagar hipoteca. Pero antes de llegar a ese punto, quiero explicarte cómo funciona el sistema para que entendamos cómo esto nos afecta a nosotros. Cuando tú vas a pedir una hipoteca al banco, presentas tus papeles y el banco hace un estudio de tu crédito, y según el riesgo que tú seas,
te pide una cuota inicial y te dice, usted señor tiene buen crédito, entonces le voy a pedir solamente un 10% de cuota inicial y este interés, porque usted es bueno. Usted señor tiene más o menos crédito, le voy a pedir un poco más de cuota inicial y este interés. Y entonces va armando paquetes de hipotecas, pero los bancos en realidad son almacenes de dinero. Entonces, cuando yo voy a pedir la hipoteca, el banco me dice, usted califica para esta hipoteca y que soy un tipo de cliente, o usted califica para otro tipo de cliente, y arma paquetes de hipoteca. Voy, compro mi casa con esa hipoteca, el banco me da el dinero y va poniendo esta hipoteca junto con otras que se parecen en este paquete, y esta hipoteca con otras que se parecen en este paquete, y las personas reciben su dinero, el banco cobra unas tarifas, la comisión, los gastos de papeles y no sé cuál, y va donde un inversionista, que puede ser un fondo de pensiones, un inversionista o las grandes entidades financieras, y le dice, aquí tengo este paquete de hipotecas y se las vendo. Y el banco realmente es un puro intermediario financiero que gana un pedacito del interés de eso y se queda con unos costos financieros de la apertura de eso y se lo pasa a la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese banco se pasa eso, este inversionista le devuelve el dinero y ahí viene otra persona y vuelve y se repite la operación, y así los bancos van ganando. Y durante todo ese tiempo, algunas veces yo le termino pagando a otro banco o le sigo pagando a ese banco o a ese inversionista a través del mismo banco que me dio el crédito. Entonces, ¿qué pasa? Todo funciona perfecto. Entonces los bancos, yo recibo mi dinero, el banco gana un pedacito, el inversionista gana su comisión. Pero porque este banco no puede esperar 15, 20 años a que yo le pague. Pero cuando viene una crisis, como ahora, entonces este banco recibe las hipotecas, y estos inversionistas empiezan, pero ahora está muy, muy complicado, está muy incierta la situación, no sé si le presto o no, y entonces, pero por otro lado sigue la gente pidiendo préstamo y el banco dando la plata para que compren, para que refinancien. Entonces el banco tiene que seguir pagando a este banco los créditos anteriores, pero en últimas no me están comprando esto. Luego el banco empieza a tener problemas de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entra, ahorita en este momento, viene la crisis y la gente empieza a decir, yo no tengo plata para pagar. No tengo plata para pagar. Entonces, lo que pasa es que el banco ajusta las condiciones porque se convierte en garante mío. Entonces, lo que hace es que empieza a ser más exigentes las condiciones, porque dice, yo tengo aquí esta plata, él no me recibe el dinero, el gobierno no sé cuándo me va a dar, entonces empieza a ser más exigente, a pedir más condiciones, a subir la cuota inicial, a subir un poco el interés, a subir las comisiones, para que en cierta forma compensar esas pérdidas que estoy teniendo con la gente que no me está pagando, porque en últimas este banco se convierte en garante de todas estas personas mientras el gobierno le paga. Entonces, sí, en teoría suena maravilloso que el gobierno va a respaldar, pero mientras llega ese dinero, es lo mismo que nos pasa a las personas que tenemos propiedades. El gobierno dice, no, es que no puede haber lanzamientos ahora. Un momentico, pero yo tengo que pagar mi hipoteca al banco. Entonces el inquilino me paga, yo tengo que pagar al banco, y el banco a su vez tiene que pagarle al inversionista. Entonces el gobierno dice, no importa, yo lo respaldo, señor banco, lo respaldo, pero el banco necesita liquidez. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que el crédito se comienza a escasear y eventualmente el gobierno va a soltar la ayuda a los bancos, y los bancos, si tienen liquidez, van a terminar manejando esto, y si esto dura unos meses, pues no va a haber mayor problema. En Estados Unidos, una de las características de la ley es que las personas pueden pedir hasta 180 días extendibles para no pagar la hipoteca, porque o están enfermos o han cambiado sus condiciones financieras, y eso está bien de una manera, porque
es una acción del gobierno para ayudar a la gente y evitar que se colapse la economía. Y algunas personas preguntan, bueno, pero eso solamente si yo soy dueño de la casa. Bueno, en realidad es para quien tenga hipoteca. Si yo ya, no es que sea automático, no es que los gobiernos me vayan a dar el plazo sencillamente porque el gobierno lo dice. No, yo tengo que llamar a cada banco y pedir el plazo si es que yo no puedo pagar, porque ese dinero no es que me lo vayan a regalar, ese dinero me lo van a poner o en la hipoteca y depende del banco, depende de la regla de cada banco y de cada país, o puede ser que me lo pongan dentro de 3 o 4 meses, yo empiezo a pagar y en vez de que la cuota me abone a capital, me empieza a abonar aparte a los intereses y se corre ese abono 3 meses al final del préstamo, a los 15 años. O se pone toda la cuota para el final de los 15 años. Sin embargo, acuérdate que probablemente te van a cobrar los seguros si es que no los pagas o los impuestos en las hipotecas. Tú tienes que preguntarle a tu banco ¿cuándo es que tienes que pagar eso? Tienes que tener mucha claridad de qué puede hacer tu banco y qué no puede hacer y qué quiere hacer y qué no puede hacer, porque hay bancos, especialmente los pequeños, que no tienen el capital para aguantar eso. Entonces, los bancos grandes quizás han mandado la circular, usted puede demorarse tanto en pagar. Yo como deudor puedo decidir demorar y a corto plazo tengo ese flujo los 3 o los 6 meses, maravilloso, lo voy a tener que pagar después, o puedo sencillamente mantener mi pago normal si tengo el flujo para pagarlo. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos va a afectar esto a la mayoría de las personas? Nos va a afectar de la siguiente manera. Primero, si tú vas a vender tu casa, seguramente va a haber menos personas que califican para los créditos y además va a haber personas que no van a poder pagar sus hipotecas y aun cuando tengan el plazo saben que tienen que vender a buen precio, entonces los precios se van a bajar. Entonces si tú vas a vender vas a tener problemas, por un lado porque el precio se va a bajar, no vas seguramente a tener el precio que pides, y por otro lado vas a tener más competencia y además menos personas que califican para el crédito. Si tú vas a comprar, pues vas a tener menos posibilidades de crédito, porque los bancos van a estar mucho más estrictos, seguramente van a pedir más cuota inicial, los intereses van a ser un poquito más altos que lo que diga el gobierno, porque en últimas el banco, para que este inversionista esté contento, va a subir un poquito el interés para hacerle más atractiva la operación, y las condiciones que va a exigir sobre tus ingresos y todo van a ser más exigentes. Si vas a refinanciar, mira si es buen negocio refinanciar. Yo esperaría un par de meses, 3 meses, para ver cómo se ajustan los intereses, especialmente en América Latina, que cuando se bajan los intereses de la Fed, que afectan todas nuestras economías, no necesariamente llega de inmediato al consumidor. Puede que el banco se beneficie porque sus intereses van a bajar, pero no se lo pasa por muchas razones de forma inmediata al consumidor. Entonces, a la mayoría de nosotros en realidad no nos va a afectar mayor cosa, ¿cierto? Va a haber muchos remates. Por ejemplo, todas esas personas que compraron para Airbnb, que yo les dije y a mis estudiantes les digo, si vas a comprar para Airbnb, entonces tienes que tener en cuenta la renta tradicional. Y yo te invito a que escuches mi podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Ahí tengo un episodio sobre el futuro de Airbnb y lo puedes escuchar en YouTube o en Spotify o en iTunes, y hablo de cómo Airbnb puede estar afectado, y eso lo hice hace como un año, por todas estas altibajos de la economía y del turismo, ¿no? Entonces, esto a lo mejor a los bancos grandes, si no dura mucho, no los va a impactar ni va a ser grande, y a los bancos pequeños, según su liquidez, los va a afectar de una manera que no es tan grande, porque si tienen la liquidez suficiente para hacerlo. Esta es mi opinión. Realmente puede haber muchísimas opiniones. Si tienes otra opinión, por favor, escríbemela acá. Yo leo todas las opiniones. No es la verdad, no pretendo ser un experto. Todo esto lo investigué para ver qué hago yo con mis propias hipotecas
qué es lo que hago yo con mis propias casas y cómo eso te puede servir a ti. Y recuerda que todo esto pasará y si te has preparado financieramente, vas a estar en una muy buena posición para encontrar oportunidades. Si no, es una muy buena oportunidad para prepararte financieramente. Muchas gracias, suscríbete a mi canal y espero que haya sido una información útil para ti. Gracias.